¿No? Bueno, entrando a la orden del día, en primer término, el objeto de la sesión de hoy es recibir en audiencia al señor Jorge Sad Carmi, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien expondrá acerca del estudio de riesgo político en América Latina. Lo acompaña también el señor Marcelo Forni, quien es miembro del consejo de la misma institución y que, bueno, es un conocido de la casa, ex parlamentario, así que lo recibimos a ambos con mucho cariño. Bienvenidos, y le ofrezco la palabra a don Jorge para que presente aquí está el estudio que van a comentar, y luego continuamos con Unión Europea. Presidente, si me permite antes, ¿Sí? Presidente, Señor secretario. necesitamos el acuerdo mayoritario de la Comisión para que la señora Patricia Coria Liste, gerente de Alcapacha, pudiera participar de la sesión porque está en forma telemática. En forma telemática. ¿Habría acuerdo? Bien. Hágalo pasar. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, presidente, y a los honorables diputados que están hoy día. Con algunos, de hecho, hemos compartido el informe 2023 en alguna instancia. Y quiero, durante estos 15 minutos, también, por si hay preguntas o comentarios, presentarles cuáles son los principales riesgos que identifica este estudio elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Es su cuarta edición. Este año por primera vez tuvimos una muestra prácticamente de todos los países de América Latina y el Caribe, con distintas representaciones en los encuestados, y que es respuesta de una encuesta a más de 1.100 personas latinoamericanas a partir del trabajo que hace un panel de expertos durante el año que identifica 10 temas, y los encuestados tienen que rankearlos de 1 a 10 según cuál consideran de mayor relevancia hasta de menor. Sigamos. Primero, nosotros hemos visto que el contexto político de América Latina para este 2024 es de mayor equilibrio ideológico. Si vemos los resultados de las elecciones desde el año pasado a las 4 que se han realizado este año, estando pendiente Venezuela y Uruguay, se ha ido quebrando esa tendencia desde el 2019 al 2023, que todos los oficialismos perdieron las elecciones, con la excepción de Nicaragua, donde no hay elecciones libres, y Paraguay, donde el Partido Colorado lleva prácticamente 80 años en el poder. Pero perdía los oficialismos. Y desde el año pasado y este año había un mayor equilibrio entre oficialismo y oposición que han ganado las elecciones. En segundo lugar, la economía latinoamericana, de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, sigue creciendo menos que el crecimiento mundial promedio. El crimen organizado, que también ocupó el primer lugar el año pasado como riesgo político, este año se reitera, pero con una brecha mucho mayor respecto al segundo lugar. Y los gobiernos, como dice la palabra, con problemas de gobernabilidad. Eso ocurre en Chile, ocurre en Colombia y ocurre en distintas latitudes, por dar algunos ejemplos. Ahí están los 4 índices. Nos tocó el año pasado también en distintos lugares presentar los de años anteriores, y este ya es, diría yo, un producto del centro consolidado a nivel regional, y que también nos sirve de insumo en discusión en otros países. Sigamos. Bueno, mientras... Ahí, sí. Solo mencionarles que este centro tiene 15 años, perdón, de existencia en la Universidad Católica, y esta es una de las líneas que tenemos de investigación que está relacionada a América Latina. Sigamos, porque esto era el calendario electoral que ya mencioné. Bien. Acá en el centro hicimos un experimento de ver, en términos generales, centro, izquierda y derecha, siempre hay matices, pero lo que muestra este gráfico es que América Latina finalmente no es una región de izquierda o de derecha, sino que es como un péndulo que va moviéndose de un lado a otro, con la diferencia que hoy día los ciclos políticos parecen ser más acotados, y esa marea rosa que tuvimos entre el 2005 hasta prácticamente el 2015, con gobiernos de mayoría de izquierda, o la reacción luego de la ola azul de gobiernos de mayoría derecha, cada vez es más acotado, y es difícil que nosotros hablemos de una década de mayoría política de un lado u otro en la región. Sigamos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que como ven ustedes muestra que América Latina crece, o se proyecta que va a crecer menos que el promedio regional,
Cono Sur con un peor desempeño que Centroamérica. Centroamérica tiene un mejor desempeño, pero esto tiene consecuencias políticas, sociales, un quinquenio donde hubo un importante número de protestas sociales, aunque esa no sea la única causa, fue entre el 2014 y 2019, que es uno de los quinquenios de peor desempeño de América Latina, con una economía prácticamente estancada. La gran discusión hoy día de los economistas es si esto se debe a un ciclo económico desfavorable o ya hay condiciones más bien estructurales que impiden que la economía pueda desarrollarse sobre su potencial. Sí. Sí. Sigamos. Bien, acá están los 10 riesgos políticos de este año. En primer lugar, la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. El mejor ejemplo puede ser Ecuador. Ecuador aumentó en un 800% el número de homicidios cada 100.000 habitantes en solo 5 años, de 6 cada 100.000 habitantes a 46 cada 100.000. Y esta es una amenaza hoy día transnacional. Tradicionalmente se asociaba a México, a Colombia, pero hoy día vemos problemas en Chile, en ciertas zonas, vemos problemas en Uruguay, vemos problemas en Brasil, entre otros. Este, sin lugar a duda, hoy es el principal tema de la agenda pública y por lo menos nuestro índice marcó una preferencia muy clara en el primer lugar. Pero, Jorge, ¿cuál era la cifra de Ecuador? ¿De 6 a 40? De 6 cada 100.000 a 46 cada 100.000 habitantes. En 5 años, desde el 2018, al 2023. Ahí hay una imagen, recordemos ese violento enero que tuvimos en la región. México desde junio del año pasado a la fecha fue la elección, la elección más violenta en términos de violencia política que haya tenido ese país, lo que demuestra que este es un tema más allá de sus causas y más allá del tipo de organización criminal que está extendido en la región. Sigamos. Efectos políticos, claramente, probablemente el modelo Bukele es el mejor ejemplo de esta discusión, donde, como dice el artículo del The Economist, los latinoamericanos están crecientemente dispuestos a sacrificar democracia por seguridad y prosperidad, como que fuese esto un dilema, pero hay una demanda de seguridad, aunque sea a toda costa, muy alta. Sigamos. En segundo lugar, tenemos el aumento de la corrupción e impunidad, que siempre ha estado en puestos de avanzada. Este año medimos más el tema de la independencia de los poderes judiciales, que sin lugar a duda es un problema. Y el titular en este segundo riesgo es que en 6 años el combate a la corrupción, por lo menos desde el punto de vista de la percepción y lo que dicen los datos de Transparencia Internacional, está estancada, prácticamente no se ha movido. América Latina en promedio está en los mismos puestos a nivel global e incluso países que tienen el mejor desempeño, como es Uruguay, Costa Rica y Chile, han tenido también problemas el último tiempo. Sigamos. En tercer lugar, la desafección democrática, con todo lo que eso significa también para liderazgo de corte más populista o autoritario. Este riesgo ocupó el segundo lugar el año anterior y el primer lugar el 2022. Y como dice el Latino Barómetro, hay una tendencia de más de una década donde los latinoamericanos, hoy día sobre la mitad, están dispuestos o son indiferentes al régimen político mientras el gobierno le resuelva sus problemas de seguridad, de salud, de educación. Obviamente la palabra democracia da para todo, puede ser el político de turno, puede ser el servicio de salud, puede ser el municipio, puede ser el poder ejecutivo, pero claramente hay un problema de delivery de la democracia que está generando cada vez más, al menos una desafección con el régimen político, y yo creo que esto ustedes lo han debatido y es un tema no solamente regional, sino también a nivel global. En el cuarto riesgo tenemos la gobernabilidad bajo presión y rápido pérdida de apoyo de los mandatarios. Tradicionalmente nosotros hablábamos de la luna de miel de los gobiernos, que era alrededor de 6 meses a un año, que eran los gobiernos que gozaban de un cierto nivel de popularidad y una tolerancia a la sociedad. Eso se ha ido perdiendo. Hoy día, con la excepción de Milei, que lleva poco más de 6 meses, que está sobre el 50%, López Obrador en México, Bukele en El Salvador y Chávez en Costa Rica, todos los gobiernos están con bajos niveles de aprobación, todos los mandatarios, y pierden muy rápido su aprobación. Un ejemplo que siempre se nos viene a la mente es Chile, si comparamos con exgobiernos, pero esto también ocurrió en Colombia y ustedes pueden ver que está bastante generalizado en América Latina y el Caribe. Quinto lugar, el aumento de flujos migratorios. Hoy tenemos más de 8 millones de venezolanos fuera de su país,
6,5 millones en nuestra región. Hay algunas proyecciones que indican que hasta 4 millones de nuevos venezolanos podrían salir del país en caso de que haya una irregularidad en la permanencia en el poder de Maduro. Son proyecciones, pero obviamente eso genera un riesgo político, porque la pregunta es cómo van a absorber o cómo absorberían ese eventual nuevo flujo migratorio los países de la región. Y el segundo riesgo que genera esto es el mayor sentimiento xenófobo que se comienza a observar, con la consecuente aumento de tensión social y de violencia. Sigamos. En sexto lugar, esta es una imagen, muestra un poco el éxodo masivo. La radicalización de las protestas sociales, que estuvo en puestos de mayor avanzada el 2019, el 2020, pero que el año pasado tuvo su episodio, el llamado asalto a los poderes de Brasilia en Brasil, las protestas con mucha violencia en Panamá a partir de un problema del gobierno con una minera por un contrato de minería, y también Perú, con el intento de autogolpe del expresidente Castillo. Lo que vemos nosotros es que hay una menor capacidad de contención de la violencia en las protestas sociales, con lo que eso significa, alimentado también por mayores niveles de informalidad laboral, estancamiento económico y otras condiciones de base que generan un mayor malestar en las sociedades. Sigamos. Y en la última parte, en séptimo lugar, tenemos la inestabilidad internacional. El año pasado fue el año más violento del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción del año de la masacre en Ruanda y de la guerra de las Coreas, pero básicamente tenemos más de 40 flancos abiertos hoy día a nivel internacional, y los más visibles, la guerra Rusia en Ucrania, el conflicto en Gaza, la situación siempre inestable de Taiwán, y podemos ir viendo distintas situaciones que generan un cuadro que también tiene efecto en América Latina, partiendo por los efectos que puede tener en los precios de los commodities, en los precios de la energía, y en general en un cuadro de incertidumbre y de volatilidad mayor. En octavo lugar, baja este riesgo porque, como efectivamente muestra la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, si bien el clima de negocio sigue bajo la media, ha venido mejorando desde el 2022. Y lo interesante de este riesgo es que, si lo vemos desde el punto de vista de oportunidad, América Latina tiene todas las oportunidades para dar un salto a partir de la transición energética. El 60% de las reservas de litio entre Bolivia, Argentina y Chile, tiene cobre, tiene níquel, tiene cobalto, tiene tierras raras, tiene todos aquellos materias, minerales críticos, metálicos y no metálicos, que se necesitan para la transición energética, pero eso tiene que ir acompañado obviamente de riqueza también en las políticas públicas y atracción de inversión. Es que transición energética es parte de el clima de negocio cuando se evalúa, es uno de los elementos. Sí, claro. No, claro, no, es solo vía ejemplar. Sigamos. Gracias, diputado, pero efectivamente, solo vía ejemplar. Igual que el año pasado, en noveno lugar, el impacto de la tecnología, inteligencia artificial, redes sociales, ciberamenazas en la política. Acá dos amenazas, todo lo que es la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y también todo lo que está relacionado a la manipulación eventual del votante de la opinión pública. Creemos que la elección de Estados Unidos en noviembre va a ser un buen caso de estudio de herramientas más sofisticadas en esta dirección. Y en último lugar, que siempre aparece, pero aparece abajo, la vulnerabilidad frente al cambio climático. Siempre hay conciencia de la amenaza y del riesgo del cambio climático, pero se sigue viendo como una amenaza menos tangible que las que hemos mencionado, salvo cuando afecta directamente a una comunidad. La escasez hídrica, como la medimos hace unos años atrás, las inundaciones, las sequías, con todo lo que esto significa, cambio en la actividad agrícola, desplazamiento de población, entre otros. Sigamos. Para otra sesión, pero siempre es bueno, creo yo, en una comisión de relaciones exteriores, analizar el ascenso de China desde toda la óptica, desde la óptica de las oportunidades. Hoy día, la prensa mostraba cómo incluso en la exportación de la industria alimentaria, China ya desplaza a Estados Unidos como el principal socio comercial chileno, pero también hay que analizarlo desde el punto de vista de los riesgos, e incluso se me viene a la memoria una discusión que hubo hace unos años en esta comisión sobre qué hace Chile frente a la inversión extranjera en sectores estratégicos.
América Latina no tiene mecanismo en esta materia, pero ya lo tienen países de Asia, la Unión Europea, Estados Unidos, España, entre otros, que son estos llamados mecanismos de screening, de seguridad nacional para la inversión extranjera estratégica. No es todo tipo de inversión, y hay que reconocer que es una discusión que tiene muchos trade-offs, porque puede también transformarse mal llevada en un control político de la inversión extranjera, y eso creo no sería favorable para la región. Pero este es un tema que lo medimos el 2022 y que creo que era interesante traer a colación. Acá algunas cifras del diálogo interamericano que muestran cuáles han sido los países de América Latina y el Caribe principales receptores de inversión extranjera. Brasil en estos 20 años sigue liderando. Sigamos, pero miren el cambio de patrón. Vemos que en el quinquenio 2018-2023, no en términos absolutos, siempre va a seguir siendo Brasil, pero en términos relativos Chile. Y acá hay que ver el cambio de patrón también en la inversión extranjera china, que al comienzo era más bien en cantidad, y por eso los montos eran mayores, pero hoy día es más selectiva, y está enfocada en los sectores estratégicos, extractivos, telecomunicaciones, tecnología. Algo de infraestructura también. El cuadro comparado de los riesgos, algunas ideas: corrupción, retroceso democrático, crimen organizado se mantienen siempre, y hay otros riesgos como migración que también están en la parte alta. Termino en estos minutos vuelvo a las ideas generales finales, mayor equilibrio ideológico en la región, con lo que eso significa, a favor, en contra. La economía, que no está siendo un motor hace varios años ya para satisfacer las distintas demandas. Crimen organizado, principal preocupación hoy día en la agenda pública, y gobiernos cada vez con mayor dificultad de gobernar, sociedades impacientes, aparatos del Estado que se han ido quedando atrás, fragmentación política, mayor tensión con el Congreso, entre otras. Eso sería, señor presidente. Bien, muchas gracias, director. Agradecemos el estudio, muy interesante. Yo se lo acabo de compartir a los diputados para que tengan acceso. Ofrezco la palabra sobre preguntas o comentarios. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y agradecerles la exposición. Mire, yo quisiera hacer una pregunta y una propuesta a usted, presidente. Respecto a la pregunta, ¿en qué foros internacionales con personas que tengan influencia para tomar decisiones en sus países y hacer los aprendizajes comparativos, este tipo de desafíos se están efectivamente analizando? ¿Ah? Porque usted viene de la academia, procesa datos a partir de encuestas, tal como dijo la metodología, y esa es la foto. Sin embargo, esto genera un conjunto de luces amarillas, naranjas y rojas que requieren ser analizadas en la región para ir superando cada uno de estos problemas. Entonces, la pregunta tiene que ver en qué espacios eso se está produciendo por la información que usted maneja. ¿Ah? Y la propuesta, presidente, tengo la impresión de que en espacios parlamentarios eso no se está haciendo. Entonces, y como finalmente hay variabilidad política en los países, y lo que puedan hacer las cancillerías o los gobiernos puede quedar truncado en función de qué es lo que sucede después, quiero proponerle que podamos elegir dos o tres de estos temas y organizar desde Chile un foro parlamentario, invitando a parlamentarios latinoamericanos desde la Cámara, donde apuntemos a soluciones, a partir de la experiencia comparada, soluciones que podemos tener en dos o tres de estos temas, y que lo propongamos como comisión a la presidencia de la Cámara, fijemos para final de año, pasado las elecciones, para que no esté contaminado por ello, pero podemos hacer un aporte más sustantivo, porque cada una de estas áreas probablemente uno las puede canalizar a la comisión respectiva, de la cual formamos parte nosotros. Entonces los temas de sequía van a recursos hídricos, los temas políticos a constitución o a gobierno interior, en fin. Sin embargo, la experiencia comparada y el aporte que podemos hacer como desde esta comisión a poder recoger soluciones también o reflexiones conjuntas, nos ayuda en una doble dimensión, en lo que podamos recoger directamente, pero también en establecer relaciones para ayudarnos mutuamente respecto a estos desafíos. A mí me preocupa uno que es fundamental, que es
el cuidado de la democracia. Pero claro, si fallan todos los demás, el resultado probable, no deseable, es que finalmente se vea afectada la democracia. Entonces, presidente, me gustaría proponerlos, si usted lo toma bien, a que puede hacer algo específico, formal y convocado por la Cámara para el espacio parlamentario de esta discusión, sin perjuicio de la pregunta que dejo a nuestro invitado respecto a en qué otros foros se está discutiendo y analizando posibles soluciones. Muy bien, muy interesante, diputado, su propuesta. La tomaremos en cuenta para poder organizarlo con la Cámara. Me parece muy, muy interesante, muy necesario. Director, luego le ofrezco la palabra, diputado. Bien. Bueno, gracias, diputado, por su comentario, y desde ya ofrecemos con el Centro de Estudios Internacionales ayudar en la organización de esos eventos, si quiere hacerlo como Cámara, como Biblioteca del Congreso Nacional. Hemos hecho en el pasado actividad y Genial. estos son temas para nosotros de interés compartido. Así que desde ya ofrecemos acá con Marcelo Forni, consejero, exparlamentario y consejero de nuestro centro, poder ayudarlo en todos esos esfuerzos. Nosotros, diputados, el año pasado presentamos este informe en 10 países de la región presencialmente, más 4 virtual, o sea, estamos hablando de 14 países. ¿Quiénes han mostrado interés en este tema? Porque este ya es un producto regional. Cuando nosotros lo lanzamos en enero, se lanza en paralelo en toda la región, más que un producto meramente local o chileno. Centroamérica, por ejemplo, es un espacio que ha mostrado mucho interés en estas materias. Parlatino, estoy pensando en Parlamento, no ha sido la regla general, pero Parlatino también en su momento nos pidió algo en la materia. Y el interés principalmente surge de centros de estudios de distintas partes de la región, algunos centros de estudios con mucha vinculación con la política, incluso algunos que en su consejo directivo hay ministros, exministros, exparlamentarios. Estamos hablando no de centros netamente académicos, sino más bien think tanks. Y parlamentario, yo estoy de acuerdo que ha sido más bien residual. Las invitaciones no han venido fundamentalmente, con la excepción que mencioné del Parlatino, de los parlamentos, sino más bien de esta sociedad civil, donde hay muchos exparlamentarios, expolíticos que participan. Bien, gracias, director. Diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes, también a nuestros invitados el día de hoy. Y más que nada me quería referir a un punto que le hacía yo gestos al presidente en relación que nosotros también aquí en nuestro país estábamos muy preocupados por la industria estratégica de nuestro país. Yo creo que también eso a nivel regional me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más al respecto, porque también va ligada con la Organización Mundial del Comercio, que también ahí hay varios puntos que creo yo que se deberían profundizar. Incluso aquí vamos a tener más adelante una sesión especial para tratar este tema que está pendiente por parte del presidente, porque creemos que cuando usted dice también que hay poca inversión a nivel, ¿cierto?, de nuestra región, también yo creo que preocupa, porque para dónde va avanzando la región. En el fondo, ahí yo creo que también tenemos crisis de empleo, y eso también va permeando, ¿cierto?, varias áreas, ¿cierto? Entonces yo estaba haciendo el punto al respecto, si pudiera profundizar en eso, de cómo va el ámbito de la industria estratégica en nuestro país y en la región, y en el tema de las inversiones también. Gracias. Sí, yo respecto a ese punto, diputada, les propongo lo siguiente, por la hora. Nosotros tenemos comprometido hacer una sesión especial respecto de ese tema, ¿no? Que no hemos podido hacer producto de que estamos tramitando AMA con la Unión Europea. Entonces lo que les propongo es que cuando tengamos esa sesión especial los podamos invitar a ustedes para que vengan con una presentación, algo más preparado respecto de inversión en industria estratégica. ¿Sí les parece? Nos parece bien, diputados, porque nosotros estamos estudiando ese tema en el Centro de Estudios Internacionales y tenemos ya algunos estudios que nos han encargado en la materia, y desde ya nos ofrecemos para participar en esa sesión. Tomamos ese acuerdo, entonces invitaremos al Centro de Estudios Internacionales de la UC. Por supuesto, ¿no? De todas maneras habíamos comprometido al canciller, tenemos un par de invitados más. Sí, naturalmente. Presidente, solo para terminar, y quisiéramos también invitar a la comisión, a la Universidad Católica, a tener un almuerzo con las autoridades, lo coordinaremos en su momento, pero nos parecería muy valioso tenerlo allá. Muy bien, encantadísimo. Así lo coordinaremos. Eso. Ya, buenísimo. Y don Marcelo no intervino. Catalina del Real, diputada, perdón. Gracias, presidente. Saludarlos a todos, especialmente a nuestros invitados. Valorar el estudio. Hoy día América Latina está en riesgo
y creo que sus gobiernos en general no han tomado el peso de la importancia que es manejar todos estos temas en conjunto. El crimen internacional, la migración, entre muchos otros problemas que aquí se han mostrado, dijéramos, se solucionan con alianzas entre los países. Y lamentablemente hoy día veo que no están conversando, y en ese sentido yo creo que sería muy interesante hacer una jornada, tal como decía el diputado Undurraga, y poder visibilizar esta situación y poder generar lazos para finalmente lograr lo importante, que es enfrentar el crimen organizado y estos problemas en conjunto con los países americanos. Gracias, presidente. Total, súper. Bien, pues estamos en la hora, pero bueno, agradecemos a don Jorge, don Marcelo por acompañarnos hoy. Esperamos que puedan venir recurrentemente también en las siguientes discusiones que tendremos. Quedan desde ya invitados a la sesión especial sobre inversión. Bien, pues muchas gracias.